Hablemos de Río 2016 y es por eso que estamos de manteles largos con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, el señor Carlos Padilla Becerra. Carlos, ¿cómo estamos? Gerardo, qué gusto saludarte. Qué gusto es nuestro. Víctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Tenemos muchísimos temas en cuanto a estos recién terminados Juegos Olímpicos. Apenas estamos como en esta resaca 4 días después de que finalizaran. ¿Cuál es el balance del Comité Olímpico Mexicano tras la actuación de la delegación? Mira, es un balance positivo en ciertos aspectos porque se recuperó ya al final la posibilidad de rescatar algunas medallas y esto ocurrió el propio sábado previo a la clausura con 3 medallas que fue en un término máximo de 2 horas y eso pues fue muy alentador. Sin embargo, la cosecha de 5 medallas, aunque se oye bien, no es tan despreciable, 5 medallas. Yo creo que el hecho de haber bajado en el tablero al lugar 61 pues sí nos pone un poco en dificultades a pensar que no estamos haciendo algo o que hay que hacer algo mejor para que progrese el deporte de nuestro país. Antes de los Olímpicos, el Comité Olímpico en su postura era no dar un pronóstico del número de medallas o de los metales de los mismos. Pero internamente, ¿satisfizo lo que tú creías que iba a pasar? No, desde luego satisfechos no estamos. Yo creo que los atletas, los jóvenes que fueron a representar a nuestro país, estoy seguro que todos, absolutamente todos, hicieron su mejor esfuerzo para obtener una medalla. Sin embargo, pues no es culpa de ellos, es culpa también del entorno, de lo que faltó darles a ellos, que fue preparación comparado con otros países, y eso pues ocasionó que estuviéramos estacionados mucho tiempo en el medallero. Ahora, dejando de lado como tal la cantidad de preseas que se obtuvo en el Río, sino más tomándolo como una medida de crecimiento, el hecho de que por ahí en tiro deportivo se llegaron 4º lugar, en tiro con arco con Ale Valencia también, algunos lugares, unos 4º lugares igual con Paola y demás. ¿Se podría esto tomar, estos 4º lugares, como hasta cierto punto una medida de crecimiento también? Desde luego que sí, porque mira, los 4º lugares pues son la antesala para el medallero. Sin embargo, quedaron a muy pocas décimas, a muy poca distancia los 5, y además los 5º lugares también estuvieron muy bien, que yo creo que dándoles un impulso a estos deportistas, Alejandra Valencia, Alejandra Zavala, etcétera, en tiro deportivo, pues van a ser los próximos medallistas olímpicos de México, y que pues tuvimos un resultado de 16 diplomas olímpicos, que para el público tendríamos que explicar que las medallas es del 1º al 3º y del 4º al 8º se entrega un diploma olímpico que es muy meritorio y que eso le permite tener acceso a becas, a preparación para los próximos Juegos con las federaciones internacionales y con el Comité Olímpico Internacional y Solidaridad Olímpica. Es un éxito que hayamos alcanzado también ese esquema. Licenciado, conforme fueron avanzando los días o transcurriendo los días allá en Río y se veía que no llegaban medallas y medallas y medallas, ¿al COM le empezó a preocupar esta situación? Mira, te empiezas a hacer algunas reflexiones. Sin embargo, yo estaba seguro que iban las medallas a estar ya en el momento que fuera el adecuado, porque también hay que pensar eso. Yo la experiencia que tengo de otros Juegos Olímpicos, que la segunda semana es cuando empieza a ver el medallero más fortalecido. Eso para mí me dio tranquilidad. Y no trataba yo de demostrar alguna impaciencia ante los deportistas cuando estaba con ellos en la villa, sino estabilizarlos, calmarlos, decirles que dieran su mejor trabajo para lograr una presea olímpica, y eso fue estabilizar de alguna manera el equipo, pero nosotros pues realmente teníamos la seguridad en ellos. Pero sí en los deportistas, bueno, ¿por qué tardó tanto en caer ese sábado de gloria, ese sábado con 3 medallas en una cuestión de tiempo corta? Pero otra, la presión era mayor en los mismos deportistas, que todavía ni les tocaba, ni les tocaba que los presionaran, ni que los criticaran, porque
tal cual, los taekwondoines son los últimos 4 días de competencia. ¿Ellos qué culpa tienen si antes no se había logrado nada? ¿Había mayor presión para los que estaban por competir? Estaban muy concentrados. En el caso de taekwondo te puedo decir que se aislaron totalmente, inclusive de las redes sociales, que eso fue muy bueno, para que pudieran estar concentrados en lo que tenían que estar concentrados, y que grandes atletas como Bolt y Phelps pues estaban también en su momento concentrados y no metidos en esos temas que son muy importantes, pero que en la preparación deben estar perfectamente concentrados. En el tema de clavados, yo sí tenía esperanzas en el Pollo y Duba de que nos pudieran dar una presea, y Mari, pues estábamos seguros, bueno, pues ella fue anterior a ellos, ¿no? Pero las 4 medallas que cayeron al final, las 3 medallas que cayeron al final fueron excelentes, y creo que todos estaban preparados para lograrla, y eso nos daba también a nosotros, como dirigentes, la estabilidad de que las cosas iban a caminar bien. Claro. Se habla, señor, también, bueno, a lo largo de esta máxima justa se platicó, se mencionó la palabra reingeniería. ¿A qué refiere este concepto? Ocurre lo siguiente, porque cuando hablamos de cuartos lugares y quintos lugares, dices, ¿por qué pasó esto, no? Lo que sucede que en el momento que México tiene un freno en la preparación de nuestros deportistas para Juegos Olímpicos, los otros países siguieron avanzando, y eso pues evitó que los deportistas mexicanos, al ser estacionados en su preparación, pues accedieran al podio. Ahí es donde tenemos que poner atención. Tenemos que prepararlos a futuro, porque cada día es más competitivo el deporte. Ustedes lo vieron en clavados, como Puerto Rico, Estados Unidos, Jamaica. Era increíble lo que estábamos viendo ahí, pero afortunadamente la calidad de Germán pues se impuso, y lo importante es eso, que no nos estacionemos, porque mira, hay tal competitividad, hay tal preparación de los otros países, que lo que en Londres eran medallas de plata, hoy fueron de bronce, y así a la inversa, se fueron bajando. Ahí nos quedamos estacionados. Yo creo que el siguiente paso es ver alguna estrategia, una reingeniería que permita al atleta volver a acceder a los podios en los Juegos Olímpicos. Claro. Y en todo el proceso, panamericanos, centroamericanos. Vemos algunos atletas, el caso de Germán Sánchez, que a pesar de las dolencias, de que ella estaba lesionado, obtuvo esa medalla de plata. El caso de Guadalupe González, que aguantó los fierrazos por ahí de la China. Pero ¿qué hace falta también para el deportista mexicano para cambiar esa mentalidad? ¿O qué le hace falta al deporte mexicano para que cambie esa mentalidad? Y podamos tener una mentalidad, no sé, digo, es mucho decir un Usain Bolt, un Michael Phelps, ¿no? Los dos, tanto Lupita como Germán, estaban muy mentalizados para ganar. Lupita, desde que nosotros salíamos para allá, sabíamos que nos iba a dar esa satisfacción. Ella peleó contra el equipo chino, no fue nada más un tú a tú con la China. Aguantaba codazos. La centraban, la cerraban, luchó verdaderamente. Estuvimos en la competencia tratando de animarla, pero la lucha que ella dio fue una lucha heroica por llegar a conquistar el oro. Y lo que más me gustó al final, que nos vimos y nos abrazamos con un gran cariño y reconocimiento, me dijo: Carlos, no gané la de oro. Es decir, no está satisfecha. Eso es muy importante de un deportista, que sienta la dignidad para alcanzar las metas que se propone. No, se vio en su gesto al pasar la meta y verse en segundo lugar, y de las primeras palabras fue: se las debo, o sea, les debo esos últimos metros, porque, o sea, ahí se ve que no estaban satisfechos. Y el caso de Germán fue muy importante también la presencia de sus papás. Fíjate que esto es muy importante. Desde el momento él que sabe que sus papás ya están en la tribuna, se estabiliza, se tranquiliza, porque traía ese pendiente, y ahí es donde nosotros entramos con esa responsabilidad, ver cómo le resuelves al atleta esos momentos para que se estabilice. Y salió seguro, sereno, y fue segundo lugar, la medalla de plata. Hablabas de un corte hacia la preparación, que eso le termina afectando al atleta y por lo tanto a la delegación en general. ¿Se puede concebir a unas federaciones si bien son independientes en sus decisiones, y en cuanto a dirección se refiere, en presidencia, porque pues dependen de las mismas federaciones internacionales y demás, pero se puede concebir una independencia presupuestal que, más allá de las decisiones de sexenios aquí en el gobierno federal,
no le afecte al deportista al final de cuentas, que puedan tener los recursos para terminar estas preparaciones de los atletas? Mira, ese es el ideal. Y fue un gran reto este año. Pues tenemos al frente una federación importantísima en su comercialización, en su trabajo en búsqueda de recursos financieros, como es la de fútbol. Sí, sí, es la y tenemos independencia total. Algunas otras que ante la necesidad de no parar esa preparación, como el boxeo y atletismo, pues a final de cuentas rindieron buenos resultados. Fue la primera medalla boxeo, luego atletismo y pues el del lanzamiento de disco Diego del Real fue extraordinario. Yo creo que en la medida que se haga una preparación adecuada también al dirigente para que se enseñe a buscar patrocinios a través de inclusive agencias que te los hacen posible estos, vendiendo el producto adecuadamente, de buenos atletas que tenemos para que se les apoye, independientemente de que la iniciativa privada, como lo permeamos con nosotros y con los miembros del Comité Olímpico Mexicano que hicieron aportaciones en efectivo para poder salir adelante, yo creo que la necesidad a veces te obliga a fortalecer esas estrategias. Perdón que me meta en más de esto, ya esta iniciativa privada, se puede buscar o podría ser un plan a futuro, y no me refiero para buscar medallas en 4 años, en 12, 16, 20 años, una mayor incursión de la iniciativa privada, que el gobierno le dé facilidades fiscales. Mira, para que puedan apoyar al deporte mexicano. Tiene que ser, con el estímulo fiscal es una fórmula inmediata, y tiene que ser también a través de otros esquemas, como lo tiene, bueno, en el caso de Colombia, para poner algo tangible aquí en el continente, en Colombia tienen la deducibilidad de impuestos más allá del 100%. Y tú dices, bueno, pero ¿para qué le sirve más del 100%? Porque tienen varias empresas los holding y lo distribuyen entre las empresas, y eso es muy estimulante para apoyar el deporte. Pero también hay otros esquemas como el de España, con un porcentaje de la telefonía móvil o celular, y en el caso de Italia y de Gran Bretaña, con las utilidades de la lotería deportiva, y en Gran Bretaña de la lotería, para nosotros que se lea la Lotería Nacional, y eso con la participación de un grupo de distinguidos mexicanos que administraran ese dinero, no que fuera directamente al deporte gubernamental o al olímpico, sino que respondiéramos a proyectos a largo plazo, perdón, y no a una moda sexenal que trascendiera, como tú dices, a 4 o 5 ciclos, habría mejores resultados. Eso es incuestionable y lo tenemos a la vista. Hacemos una pausa para platicar todavía, regresar, tal cual el caso Colombia, cómo se puede aplicar a México, y lo más fácil, la diferencia entre COM y CONADE, porque son dos cosas completamente distintas. Esto más cuando regresemos por acá. A ver, para dejarlo a la gente claro, la diferencia en funciones, en responsabilidades del Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Deporte. Sí, mira, qué bueno que me haces esta pregunta, Gerardo, porque sí hay esa confusión entre el público, entre la sociedad. En primer lugar, la primera distinción es el deporte gubernamental, es el de la CONADE. El Comité Olímpico Mexicano es un organismo no gubernamental, es una asociación civil. Como tal, tiene sus propias reglas y sus propios estatutos que responden también a la Carta Olímpica, que a nivel universal tiene las reglas muy bien marcadas sobre qué tenemos que hacer. El deporte gubernamental está encargado desde el deporte del niño en edad escolar, universitario, etcétera, hasta el alto rendimiento. Cuando llega ya la etapa en el atleta del alto rendimiento para representar a nuestro país, en el caso de los Juegos Olímpicos, para no salirnos del tema, entonces nosotros, el Comité Olímpico Mexicano, en contacto con las federaciones internacionales previamente, tiempo atrás, y con el Comité Olímpico Internacional, nos dicen, mira, las marcas y los tiempos, esos son los parámetros para poder ir a los Juegos Olímpicos. Nosotros lanzamos la convocatoria una vez que recibimos la invitación del Comité Olímpico Internacional, y las federaciones nacionales nos llevan el seguimiento que esté debidamente verificado y certificado para ver quiénes llegan a ocupar esas marcas.
Una vez que las ocupan, nosotros procedemos a lo que nos obliga y nos señala la Carta Olímpica, que es la exclusividad de inscribir a los atletas en los Juegos Olímpicos. También, por otro lado, hay la confusión porque tenemos el CEDOM. Sí, sí. El CEDOM es el Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Mexicano, que surge a raíz de los Juegos Olímpicos del 68, se construye en el 64 para que tuvieran donde entrenarse y ha venido funcionando. Y como un apoyo del Comité Olímpico Mexicano hacia los deportistas, en especial a las federaciones, se les otorgan sin cobrarles absolutamente nada a las federaciones nacionales, obviamente a sus atletas, la hospitalidad que tienen en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en las villas correspondientes, la alimentación, el servicio médico, transporte, muchísimos aspectos que esto incluye pues llevar a cabo un gasto muy considerable, Claro. que también es digno de reconocerse, porque solamente a través de los patrocinios del Comité Olímpico Internacional, de solidaridad y, te reitero, del apoyo de los miembros del Comité Olímpico Mexicano en especie o en efectivo, permitieron salir adelante este año. De repente, esta situación que se vino dando a lo largo de la máxima justa, con esta confusión tanto de la gente, etcétera, con la CONADE y el comité, y asimismo también hasta se sentía incomodidad por parte de algunos atletas de estar por momentos pues en medio de esta situación. ¿Cree que pudo afectar de alguna manera esta situación? Mira, yo creo que sí, porque no son personas que se aíslen totalmente de lo que está sucediendo. Ellos saben perfectamente, lo viven, lo sienten y no lo dicen, pero yo en el fondo creo que sí están preocupados y muestra de esto, bueno, pues fue que el último día que ya sintieron que había una estabilidad, compitieron ya como tenían que haber competido en los otros días de las justas olímpicas. Licenciado, entre todos estos dimes y diretes, que si había una guerra entre la CONADE o el COM, en la mañana tuve la oportunidad de escucharlo en un programa deportivo y usted decía, tenemos que armonizar el trabajo entre la CONADE y el COM. Pues es que es lo mejor. ¿A qué se refiere? Es lo mejor porque en la medida que haya unidad, que haya trabajo y que se armonicen precisamente los esfuerzos, porque de otra manera se están dilapidando. Lo que nosotros podemos darle a los atletas a través del Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales son becas para que puedan, como en el caso de Diego del Real, estar mejorando sus técnicas en el extranjero y en los centros de alto rendimiento de las federaciones internacionales. Y si armonizamos todo esto con lo que está obligada la CONADE y les puede dar, yo creo que habría muchos mejores resultados. A ver, tocando el tema, Diego del Real, para ya hablar específicamente de atletas que estuvieron en estos Juegos Olímpicos. Por un lado, él después de competencia le preguntaron en un programa, ¿qué es lo que debe de hacer? O sea, ¿qué debe de pasar contigo para que mejores? Para hablar dentro de 4 años, con la juventud que tiene, podamos ya hablar de una medalla, de unos mejores récords o marcas personales. Dice, yo no me tengo que preocupar de nada más que de prepararme. Así lo tiene de claro el señor del Real y me parece que eso es la labor del atleta, prepararse. Eso es lo único que tendría que preocuparse. Y esa es la obligación de los dirigentes, de las federaciones y de las instituciones que de alguna manera, de una o de otra forma, tenemos a nuestro cargo el deporte nacional. ¿Por qué nadie conocía a Diego del Real? ¿Por qué fue sorpresa para nosotros? Tanto él como Ismael, que ya vimos cómo reacciona cuando le dicen sorpresa lo de su medalla. ¿Es culpa también de los medios que no se le da difusión a estos deportistas, a estos grandes atletas? Porque mira, Diego, yo lo vi en Monterrey, en el Nacional, y dio una marca de 71 metros. De tal manera que el presidente de la federación me dijo, si mete la marca que tiene de aquí, se va a llevar una medalla. Y desafortunadamente, pues en el último momento el polaco, que no había tirado bien los otros. No, ahí la estrategia ahí dice le salió que fue la distinta. inspiración. Sí. Y bueno, eso está bien. Pero él es una gente muy mentalizada, bien preparado, y yo creo que con el apoyo que le ha estado dando el gobierno del estado de Nuevo León, de alguna manera la CONADE, la federación también, la Federación Mexicana de Atletismo ha hecho un gran esfuerzo
La Federación Internacional, yo creo que de aquí en adelante se va a hacer cargo de él, como se hizo cargo de Rivera, el saltador, el hermano de Luis Rivera, porque están en Alemania becados y yo creo que eso es muy importante. En el caso de Ismael, efectivamente dicen, bueno, pero es sorpresa. No fue sorpresa, como él mismo lo dice. Y yo tengo un comentario al respecto. Ismael se mentalizó después de que estuvo sancionado por un doping. Por clenbuterol. Por clenbuterol, hay que aclarar que fue realmente un accidente por comer algo que no estaba controlado. No es que haya ingerido alguna droga, pero se sobrepuso a eso, fue a verme, me dijo, yo quiero estar internado aquí en el CEDOM. Estuvo todo el tiempo, como estuvieron, te reitero, 4 atletas de los que obtuvieron medalla olímpica, de los 5, 4 se prepararon en el CEDOM. Uno, que es Germán, se preparó en Jalisco, sí, con en Guadalajara. Pero yo voy a esto, que en diciembre va Ismael y me dice, oye Carlos, a mi oficina, te quiero pedir un favor. Sí, dime, ¿de qué se trata? Yo no quiero salir de vacaciones. Nosotros cerramos el CEDOM 15 días en diciembre para darle mantenimiento, etcétera. Y me dijo, no, es que yo no quiero salir de vacaciones porque me quiero seguir preparando. Y se quedó y se privó de las vacaciones como debe ser, un compromiso total. Y cuando había eventos internacionales donde él pensaba que podía o debía participar, junto con su federación, el general Cienfuegos lo apoyó para que pudiera acudir. Y mira, los resultados son esos. No hay una improvisación, no son unas sorpresas de quienes estamos cerca de los atletas. Pero obviamente que al no tener la difusión, pues en lo general la sociedad no los conocía. Bueno, para ya no quedarnos con Río, con estas grandes historias, también hay que hablar del futuro, lo que viene, no a corto plazo, a mediano y sobre todo a largo plazo en el deporte mexicano. Durante todo el año, de aquí a centroamericanos, panamericanos, los próximos olímpicos y más allá. A Lupita hablaba después de su medalla. No deben de venir los apoyos después de mi medalla, deben de ser antes para los jóvenes y niños para que lleguen a este objetivo. Hay una forma, Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, de que esto llegue a suceder. O sea, podemos cambiar esa mentalidad de premiar no solo a los medallistas, sino a los futuros medallistas. No, tiene que ser así, mira, pero estamos realmente preocupados del futuro de nuestro deporte, sobre todo en las escuelas, en los niños, porque hoy por hoy, al cerrarse la escuela de educación física, pues ya hay una carencia de maestros de educación física y debe contemplar, que lo contempla la reforma educativa, el impulso a las actividades de educación física. Pero si no estás produciendo los maestros para que atiendan, ahí puede haber en un momento dado una gran laguna. Yo creo que hay que poner atención a este tema en específico realmente y que las instituciones gubernamentales sigan apoyando, porque anteriormente la gran escuela de los deportistas de agua, los clavadistas, los waterpolistas, natación, etcétera, pues los tenía el Seguro Social. Aquí por Tlalnepantla, ¿sí? Y hoy pues cerraron ya esa posibilidad, pero sin embargo yo siento que el gobierno mismo debe apoyar, como lo están haciendo hoy el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, para que podamos tener mejores resultados. Hay que hacer una estrategia bien dirigida, esa es parte fundamental de la CONADE, el desarrollo de estos deportes, pero es lo que va a venir a futuro a ser la representación de nuestro país. Se ve complicado. ¿Hay presupuesto postolímpico? O sea, los atletas hoy, el presupuesto federal, obviamente, ellos son los que están manejando el presupuesto. Los atletas hoy, si tienen algún campeonato al final de este año, ¿van a poder ir o todos lo usaron para los No, mira, hoy es preocupante, ¿no? Claro, en este momento en remo hay competencias en Alemania, creo, y así hay otras, pero están acudiendo. Sin embargo, pues sí deben los diputados, y hacemos un atento llamado a nuestra soberanía de la República, a los diputados, a que le pongan más atención, porque mira, hace 3 años el Comité Olímpico Mexicano tenía etiquetados para poder pagar los gastos del CEDOM y algunos gastos del COM, 84 millones de pesos. Hace 3 años que se retiró ese apoyo y se dijo únicamente a través de la CONADE. Digo, son decisiones del gobierno, está bien, pero los diputados sí deben ponerle mayor énfasis al presupuesto que le deben dar al deporte nacional
y ver hacia dónde se va a dirigir, no nada más a la infraestructura, porque después tienes mucha infraestructura, pero no tienes cómo operarla. Hay que poner mucha atención al respecto. Y en la capacitación de la gente. Los entrenadores, entrenadores. Hay deportes, en caso en específico, el boxeo, que no recibe tanto apoyo, pero pues ahí está, es entre las disciplinas junto con clavados que tienen pues más medallas. Sí. Ahí ¿qué es lo que pasa? Porque en clavados Germán Sánchez obtiene una medalla de plata, pero los otros prospectos, bueno, pues se quedan por ahí a medio, sí. Bueno, suceden muchas cosas, no es un solo factor, sino un multifactorial, y pues hubo muchas cuestiones en el camino hacia Río de Janeiro con la Federación Internacional de Natación, con la Federación Mexicana de Natación, etcétera, que todo eso distrajo la atención que debería habérseles dado directamente a nuestros deportistas, y los resultados pues los tenemos a la vista. Y en el boxeo pues fue una muestra de pundonor de todos los boxeadores, inclusive salieron a votar como una muestra de decir queremos ir a representar a nuestro país. No había cómo mandarlos a Qatar para que fueran a ganar su espacio en Río de Janeiro, y les importó poco, se pararon afuera del Comité Olímpico, en las esquinas, a botear, no les daba vergüenza con los automovilistas, se subían a los microbuses, y eso fue una llamada de atención importante, porque inclusive personas, ciudadanos muy bien intencionados, hicieron donativos en dinero para poder comprar los boletos. Importante. Claro. Bueno, ¿qué sigue a largo plazo? Ya estamos viendo la niñez, la capacitación de los entrenadores. Pero ya hay un modelo, hay alguna estrategia, o es empezar a planear ahorita, porque vemos Colombia, que fueron 8 medallas hace 4 años, 8 medallas ahora, pero ahora fueron 3 de oro. Y 2 de las platas de hace 4 años fueron 2 de esas 3 de oro. Es justamente a lo que me refería cuando dice Stephanie. Los que en Londres que siguieron preparándose, esos 2 de plata que se siguieron preparando son de oro. Y nosotros nos fuimos estancando y retrocedimos en algunos casos. Eso es importantísimo. Por eso la propuesta es hacer un plan a largo tiempo, de 16 o 20 años, con una administración adecuada de los recursos y con una ingeniería financiera que permita la sustentabilidad para poderles dar a los atletas todo lo que requieran, porque no nada más son los viajes o los uniformes, lo más importante son los entrenadores, y a veces la limitación que te da la ley para poder pagar hasta determinada cantidad de los entrenadores, pues tú tendrás entrenadores de esa calidad. Pero si tratas de importar un entrenador importante... En el 68 se hizo. Así se hizo. Entonces necesita la flexibilidad de este organismo que estamos proponiendo para que pueda pagar sin salirse de la norma gubernamental. El traer entrenadores de fuera y que haya un mexicano aprendiendo de ellos. Y que hagan escuela. Para que haya escuela. Que hagan escuela, porque todas las bitácoras de Hausleder y de todos los grandes deportistas, de Luigi Casola, todos ellos, no sé dónde quedaron. Nosotros hemos buscado en los antecedentes del Comité Olímpico Mexicano, en la hemeroteca, en la biblioteca, y no hay cómo rescatar esas experiencias. Era un acervo importante. Pues bueno, le daremos aquí en Adrenalina y en los diferentes espacios de Grupo Imagen Multimedia un seguimiento al deporte federado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minutos. Nos volamos casi todo el programa. Gracias, Gerardo. Gracias, Stephanie. Gracias. Y estamos encantados de estar nuevamente con ustedes. Cerrojazo, porque esto es un tema que nos debe dar, no este mes, no esta semana, por ser la moda de Río. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.